Lunes Cívico con Nahum Valladares. Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a su Lunes Cívico. Antes de presentarles nuestro tema de hoy, queremos enviar un saludo a todos los sanpedranos, a todos los que han nacido en la ciudad de Los Zorzales y a quienes viven y desarrollan a una ciudad que se ha potenciado desde hace varios años como la ciudad industrial y comercial de Honduras. Hoy, precisamente 27 de junio, se conmemoran los 480 años de haber sido fundada por don Pedro de Alvarado. El adelantado don Pedro de Alvarado fundó la villa de San Pedro de Puerto Caballos, a la margen derecha del río Piedras, en el poniente del Valle de Sula. Y se llamó San Pedro de Puerto Caballos por la proximidad con una población que originalmente se había llamado el puerto de la Asunción de la Virgen, de la Natividad de la Virgen, en el año de 1524, fundada por Gil González Dávila, pero que en 1526 cambió al nombre de Puerto Caballos cuando Hernán Cortés venía a castigar la rebeldía de Gil González Dávila y una de sus embarcaciones naufragó y se murieron más de una docena de caballos, y entonces bautizó el puerto como Puerto Caballos. Pues en el año de 1536, don Pedro de Alvarado funda esta población, San Pedro de Puerto Caballos, y la fundó en el poniente del valle, en la cercanía de un poblado indígena que se llamaba Toloma, que ahora nosotros conocemos como Choloma. Pues ahí nació San Pedro Sula, pero fue saqueada e incendiada, y los sobrevivientes se fueron a recostar al cerro al oeste, donde ahora se encuentra la ciudad de San Pedro Sula. Lo de Sula, según el doctor Alberto Membreño Márquez, decía que Sula era un vocablo náhuatl que quería decir abundancia de codornices. Pero don Pedro Aplícano Mendieta decía que Sula quería decir en vocablo maya lirio. Sea como sea, cuando se le puso el apellido a Sula, ya se quedó, y entonces el valle fue bautizado como el Valle de Sula. Pero hoy cumple sus 480 años la ciudad de San Pedro Sula. Nuestras sinceras felicitaciones. Ahora las conmemoraciones se hacen con la llamada Feria Juniana, hay diferentes actividades, pero se va perdiendo el hilo histórico, y es bueno que se conozca, que sus habitantes sepan el origen de su población. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de el libro en Honduras. ¿Y por qué hemos querido traer como tema el libro en Honduras? Porque sentimos que la lectura se ha venido perdiendo en nuestro país. Ya no es inculcada como era antes en las escuelas, en los colegios, en la universidad, que nosotros hace muchísimos años, cuando estudiábamos, recibíamos de nuestros maestros la instrucción primaria y en secundaria de leer. Y leíamos diferentes tipos de obras. Obras que estaban relacionadas con la historia, obras relacionadas con el drama, las obras clásicas de la literatura. Todo eso era parte de una lectura que se ha perdido en las nuevas generaciones. Ya los muchachos no saben lo que es un libro. Y cuando los maestros les dicen hay que consultar, vayan y busquen en el internet. Y hay muchas cosas en el internet que no están clasificadas, ni tienen categoría, que tienen y están colmadas de errores y se van abrevando con errores que agarran del internet. El libro. Vamos hoy a hablar del libro en Honduras. Mis invitados son
El doctor Ramiro Colindres Ortega, originario de Comayagua, y una persona que desde hace muchísimos años se ha dedicado a las faenas de editar libros. Él fundó Graficentro Editores en Tegucigalpa, por donde se ha hecho una producción enorme de textos, de libros, de enciclopedias y de tantas obras. Y por eso lo hemos invitado hoy para que podamos hablar sobre esto. Y el licenciado Óscar Armando Valladares, que también ha trabajado con Ramiro en la parte de editores, han contribuido mucho a promover la publicación de obras de diferente naturaleza. Porque ahora resulta que hay gente interesada en publicar sus libros, pero no encuentra cómo, porque antes era más fácil. Incluso las editoriales se encargaban de poner al alcance de estos escritores sus servicios, pero ahora les resultan sumamente caros, además de que hay una competencia que son cuestiones exógenas que no se han podido controlar y que mantienen una competitividad que no es la más adecuada. Bienvenido, Ramiro. Mucho gusto. Es un placer saludarte. Gracias, Naum. ¿Cómo estás, Óscar Armando? Mucho gusto saludarte, Naum. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes sobre el libro. Y así con la parte del introito que hemos hecho, para que veamos por qué se ha perdido esa vocación de la lectura en las nuevas generaciones. Y cuando hablo de nuevas generaciones, estoy hablando de muchachos también de 40 años que ya no leen todavía. ¿Qué ha pasado, Ramiro? Bueno, ya mi apreciación sobre ese asunto es que la docencia tiene gran parte de culpa en ese problema. Los maestros ya no quieren leer. Y más bien todo tiene que facilitárseles para que den sus clases. Por ejemplo, los libros de texto ya ellos no los leen, sino que quieren una guía para el maestro donde vienen resumidas todas las lecturas e inclusive traen hasta los test para que ellos no hagan ningún trabajo. Entonces, en esas circunstancias, ellos pues exigen casi nada, porque como todo lo tienen a mano, y ese es el mundo global, facilitar todo para poder mercadear con más facilidad. Entonces, los maestros no se han alejado de ese problema. Sí. Están metidos en el... Cuando tú me estás hablando de eso, Ramiro, tú estás en tu editorial, tienes una colección de guías de docente. Hoy me prestaste esta que es Guía del Docente en Ciencias Sociales para 5º grado. Cuando tú me hablas de Guía del Docente, esto se le entrega al maestro para que el maestro pueda desarrollar la cátedra. Exactamente. El libro se le vende al alumno, sí, y la guía del docente se le regala al maestro para que sirva sus clases, porque ellos no quieren leer el libro. Es que ese es el problema. El problema es que no, el maestro no se aferra al texto, sino que se aferra a una guía que ya se le da, pero él no tiene la condición de lectura tampoco, porque la lectura más bien es obligada al niño sobre inducción que se va haciendo en el aprendizaje de la materia que se requiere. En este caso estamos hablando de ciencias sociales, ¿no? Así sucede con todas las materias que se llevan en la escuela primaria y en la secundaria, en los campos de estudios sociales, ciencias naturales, español y matemáticas, y otras materias complementarias que también siguen el mismo ritmo. Si no hay guía, los maestros no compran el libro, ni lo recomiendan, nada, en absoluto, y ellos son los decisores de compra, en este caso, por lo menos en los libros escolares. Para poder vender un libro un vendedor tiene que convencer al maestro de que el libro tiene tales y tales virtudes y es un libro que le va a servir para esto, para lo otro. Y entonces ahí él lo adopta como texto, pero si él no lo recomienda, no hay manera de vender un libro. O sea que esto ha sido cambiado, ¿verdad, Óscar? Porque yo recuerdo que antes
Y en las materias que se nos impartían, vaya, estoy hablando tanto en la primaria como en la secundaria, pues nos decían, bueno, la historia de Honduras, va a comprar el libro de Perfecto H. Bobadilla, y ese era el libro que se compraba, porque se ordenaba desde la Dirección General de Educación Primaria cuál era el texto que se iba a utilizar. Ahora ya no es así, ahora queda al albedrío del maestro. Entonces, Así es, así es. pero ese es hay un disloque ahí en la educación entonces, ¿verdad? Muchas veces el decisor de compra puede ser también el director del colegio o de la escuela, o el dueño, el propietario Por ejemplo, hay algunas editoriales que para poder vender sus libros le regalan una computadora, le regalan un iPad, le regalan esto, le regalan lo otro, y entonces de esa manera pues logran instituir un libro en una institución educativa. Eso es más o menos lo que manejan muchas editoriales, más que todo extranjeras. Sí, bueno, porque viene mucho texto del extranjero también, ¿verdad? Con esas editoriales que nosotros no podemos competir porque nosotros no damos computadoras, no damos todos esos instrumentos costosos. Entonces es difícil competir con muchas editoriales que son internacionales. ¿Y estas editoriales, de dónde, cuáles son las que más prevalecen en abastecer de libros el mercado escolar y todo? ¿México, Colombia? ¿A dónde? Son españolas. Ah, son españolas. Españolas y también centroamericanas. Ah, también. Hay de El Salvador, de Costa Rica. Y vienen muchos libros también de Sudamérica. Antes había mucha influencia de las publicaciones extranjeras que venían de Sudamérica, más que todo las obras argentinas. Yo recuerdo que todavía en la primaria nosotros leíamos las obras de Domingo Faustino Sarmiento, para el caso, y venían algunos fascículos que eran educativos como Biliken y otras revistas que eran parte también del sistema educativo, pero esas no eran cuestiones impuestas por los maestros, sino que quedaban para que los mismos padres de familia alimentaran al niño del conocimiento a través de la lectura, que eso es lo que se ha perdido también. Sí, claro. El nexo hogar-maestro, para poder hacer ese tipo de combinación que pueda llevar a la lectura. Ya voy a retornar para que sigamos con Oscar Armando y con Ramiro platicando sobre nuestro tema de hoy, el libro en Honduras. Ya retorno con ustedes. Alguien nos preguntaba que si don Pedro de Alvarado había sido el primer alcalde de San Pedro Sula. No, el primer alcalde de San Pedro Sula fue don Alonso Ortiz y don Alberto de Sandoval, que fueron nombrados por don Pedro de Alvarado, según el testimonio que dio el escribano don Jerónimo de San Martín, que fue el que dio fe de la fundación. Las ciudades antes se fundaban con actas, las villas. Por eso es que Tegucigalpa no tiene ningún acta de fundación, porque aquí llegaron los mineros, se instalaron y empezaron al Real de Minas, pero no hubo un acta de fundación. O sea, no fue como Juan de Medina en Trujillo, como los demás. No hubo un documento. No hubo un documento, sí, no hubo un documento. Pero no, don Alonso de Oliva, de Ortiz y don Alberto ¿quién? ¿Hay una cadena nacional? Ah, bueno, entonces vamos a hacer porque hay una cadena nacional. Ya retornamos con ustedes. Bueno, pues vamos a aprovechar un poco este tiempo que nos queda. En 1974 me decía Ramiro que había comenzado con Graficentro Editores. En 1989 empezó este proyecto de la Enciclopedia Histórica de Honduras, que fue dedicada en 1992 a dos conmemoraciones, a los 500 años del descubrimiento de América y al bicentenario del general Francisco Morazán. Por eso es la coincidencia esa Y esta Enciclopedia Histórica de Honduras, que fue editada y que ahí en Graficentro, un trabajo extraordinario, donde participaron muchos colaboradores que Ramiro pudo concitar la participación de ellos, y Oscar Armando tuvo la parte de la coordinación. Pero esta es una de las obras que no hiciste otra edición, ¿verdad, Ramiro? Hasta aquí te quedas. No. Pero hay una nueva edición que se la voy a
porque esta es una joya también, como libro. Es la Enciclopedia Básica de Honduras. Y a mí me parece, por lo que estuve hojeando, que es prácticamente una síntesis de toda esta obra de 12 volúmenes Así que es. hiciste, ¿verdad? Así es. Pero ahora con una calidad, miren ustedes la calidad en la edición, a colores, con un papel de primera, y aquí hay una historia de prehispánica, colonial, de la época republicana, o sea que es un compendio increíble en esta enciclopedia. ¿Ya la estás vendiendo, Ramiro? ¿Cómo no? Pero nunca hicimos ninguna presentación, en verdad. Se ha movido muy poco, nosotros no la promovimos. Pero esto hay que promoverlo porque esto es una obra de consulta. ¿Tú ya la viste, Carlos? No, yo no participé, ya no estaba ahí con En esta sí participaste, Sí. en la anterior. Ahí sí. Pero esta es una obra de consulta increíble. Bueno, y la calidad admirable. La calidad. Ahora, con esto, Ramiro, y aquí sería bueno, Oscar Armando, tener tu opinión, porque la competencia que tiene ahora el libro físico es los sistemas de computación, la digitalización. ¿Cómo ves tú esta parte que es lógicamente de la evolución que se ha dado en las lecturas, pero que también tiene algunos inconvenientes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ha sido un problema que ha venido debatiéndose realmente a nivel mundial desde hace años. Si el libro físico va a desaparecer ante la avalancha de la producción ya digital y de fácil acceso al público, diferente al libro, ¿no? Pero en los encuentros, por ejemplo, Vargas Llosa y algunos tratadistas que han hablado sobre el tema, son esperanzadores. Es decir, que el libro físico no va a desaparecer. Yo creo que no. Y no va a desaparecer porque tiene ventajas que no tiene el libro virtual. El libro virtual, desde luego, tiene también sus propios beneficios, pero hay momentos en que tú, por ejemplo, puedes mover tu libro, llevarlo donde quieres, claro, y él te acompaña, es tu amigo. En cambio, el libro virtual está encerrado en una pantalla y tiene pues sus limitaciones, además de sus ventajas, ¿no? Desde luego ha evolucionado, hay mucha gente que lee el libro virtual, pero no tiene ese encanto que tiene el libro físico, ni sus ventajas. Por ejemplo, uno quiere leer un libro, no solamente de entretenimiento, sino de investigación, uno subraya. ¿Cómo hará para subrayar un libro virtual? Es un libro prácticamente de información, pero no tiene los elementos del libro físico, ¿verdad? Que uno anda con él, lo relee, lo investiga, lo subraya. Así que siento que el libro al final va a sobrevivir. Sí. No es que va a volver a su viejo tiempo, ¿no? Va a contemporizar con el libro virtual, pero yo le veo también te dijera, un problema del libro virtual, y es que no todo libro virtual tiene la calidad intrínseca de un libro físico. Es muy fácil meter un libro virtual de cualquier materia, y no todo libro virtual es fiable en cuanto a su consulta, como el libro físico, que su autor se interesa más porque el contenido pues sea con más calidad, con más autenticidad, con un valor científico o cultural que el libro virtual. Y el libro virtual con la informática y el acceso a las redes sociales, pues tú decías al principio, tiene sus problemas. El libro y la información virtual es muy superficial. Yo he tenido experiencia, por ejemplo, en asesoría de tesis y en revisión de libros, y veo que mucha información de tesis, no solo de grado, sino de posgrado, la bajan de internet. Ya no se preocupan por investigar en el libro físico de autores reconocidos, claro, temas, por ejemplo, económicos,
temas incluso literarios, el facilismo de sacarlo de la computación, de la computadora. Pero es fácil la persona, pero ¿quién asegura que realmente tiene un valor de autenticidad y de profundidad como la tiene un libro físico? Bien, nos vamos a ir a una pausa para que sigamos platicando sobre esto, con el poco tiempo que nos va quedando, porque ya les dijimos, está esta enciclopedia que es una maravilla. ¿Cuál es el costo de esta enciclopedia, más o menos? Vale como 1.500 lempiras. 1.500 lempiras. Sí. ¿Y son cuántas páginas las que están contempladas en esta? Tiene como alrededor de unas 600 páginas. 600 páginas. Están 571, sí, o 600 páginas. Ya retorno con ustedes para que sigamos platicando sobre el libro en Honduras. Mira, platicando con Ramiro, porque Ramiro es Colindres Ortega y en su ascendencia está uno de los poetas, de los románticos de la poesía hondureña, Ramón Ortega. Esa fila de caserones de vieja arquitectura, ¿verdad? ¿Te la sabes todavía, la poesía? Que en el frontón está en el signo de la cruz. Sí, qué belleza, ¿verdad? Soneto. Ramón Ortega, y tuvo bastantes poesías él, ¿verdad? Antes de entrar en su problema mental. La producción literaria de Ramón Ortega no es muy grande. No es muy grande, sí. Pero sí. Pero de calidad. Sí, de calidad. Sí, lo que se conoció de Ramón Ortega. Sí, pues es un libro, creo que es un libro de él, ¿no? Sí. Que se recopilaron. Y hay descendientes todavía del conde Ypsilanti allá en Comayagua. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Ahí está toda la porque familia. ese era otro, el que era referente de la historia de Comayagua. Están los nietos, todos los nietos ahí. ¿Ah, sí? Sí. Don José Reina Valenzuela también. Bueno, sí, José Reina, pero José Reina que prácticamente fue un cronista de Tegucigalpa, sin haber nacido en Tegucigalpa, pero un investigador de primera. Buenísimo. O Chema Reina, sí. Bellísima persona. Sí. Bueno, pues entonces quiero decirles porque hay introducción a esto, porque Ramiro ha escrito Comayagua histórica, antañona, regia, legendaria y señorial. Pero me imagino que aquí te abrevaste también en los conocimientos históricos de hombres que se dedicaron a estos estudios, como Mario Felipe Martínez Castillo, como el conde Ypsilanti, como todos ellos, ¿verdad? Que fueron investigadores. Realmente Mario Felipe es un ícono del periodo hispánico. Ese hombre es el que más ha estudiado la colonia. A él se le dé todo lo que se conoce de la colonia. Bueno, lo más la parte colonial, sobre todo. Sí, la parte colonial, sí. Es de Mario Felipe. Sí, Mario Felipe. Y la casa de Mario Felipe, que era de sus ancestros, él se la dejó al municipio. Dejó al Instituto de Cultura Hispánica. Sí. Y el Instituto de Cultura Hispánica se la dio en comodato a la Municipalidad de Comayagua. Y la Municipalidad de Comayagua me la pasó para que yo le hiciera un museo que se llama Casa Colonial Familia Castillo. Es un lugar muy bonito. Y tú sabes que la familia Castillo era la que tenía ascendencia con don Alonso de Cáceres, ¿verdad? Que fue el primer gobernador de... Bueno, eso es lo que decía Mario Felipe. Bueno, pues yo le creía a Mario Felipe también, ¿verdad? Porque la casa incluso... Yo la conocí porque Mario Felipe me la enseñó y me dijo, mira, ese es el monograma de don Alonso de Cáceres, el que está aquí en el dintel. Y la casa hermosísima, porque una casa preciosa. Sí. Es una casa de 1700, en verdad, pero es que no pudo haber sido tampoco de él, porque fíjate un caso. Alonso de Cáceres, cuando vivió en Comayagua, tuvo que haber vivido por ahí por alrededor de... 1600. En 1537, alrededor de la plaza de la Merced. De la Merced. Ahí, porque ahí era el centro. Porque el centro de Comayagua. Era el centro de ya Comayagua. por allá tal vez podían haber fincas, ¿verdad? Claro. Pero por donde está la casa de Mario Felipe. Pero eso yo creo, yo no sé. Bueno, que está a escasas 4 cuadras bueno, pero son cuadras enormes. No es más. Como unas 8 cuadras, pero yo no creo que eso haya sido posible, porque esa casa tampoco no es tan vieja, esa casa es como de 1700. ¿Y este libro de Comayagua Histórica lo acabas tú de editar? Lo acabo de escribir hace muy poco, para que le sirviera a la gente de Comayagua, más que todo a los guías turísticos, y se orienten. Es un libro más que todo de carácter
informativo da una visión global de qué pasó en Comayagua en la época colonial, porque como Comayagua, el problema de Comayagua es que el actual alcalde ha hecho un gran trabajo en la parte arquitectónica, pero es un cascarón vacío, ahí no hay nada de historia. Por eso yo me comprometí a hacerles ese museo, la casa del Castillo. Castillo, sí, porque eso es lo que le falta a Comayagua. Pero desgraciadamente hace casi ya como 6 meses, 7 meses, 8 meses que la terminamos y no se ha abierto. Y es un trabajo muy bonito. Tienen también el museo del Instituto de Antropología e Historia, que era la vieja casa de gobierno, sí. Que es una hermosa casa también. Y tienen también el de la casa de Cabañas, ¿verdad? Ese justamente yo lo doné también a la municipalidad de Comayagua. Y la Casa Real fue convertida también en museo, ¿verdad? En realidad ese es un trabajo que es puramente arquitectónico, pero no tiene nada por dentro, es un cascarón vacío. Sí. Ese es un trabajo que yo le he propuesto al alcalde de Comayagua, hacerle una historia comparativa de lo que aconteció en el Imperio Español y lo que iba aconteciendo en Comayagua. Claro. Pero bueno, él no me ha dicho nada, pero él estaba de alguna manera interesado y en algún momento podemos hacer el trabajo. Y es que el valor histórico de Comayagua, nadie lo cree así, ¿verdad? Pero eran de las 3 provincias que habían en el reino de Guatemala, eran Guatemala, Comayagua y León. Sí. Eran las 3. Esas eran las verdaderas provincias. Ese era el valor histórico que después vino San Salvador y todas las demás, pero en realidad esos fueron los centros, sí, los hegemónicos de la colonia. Sí. Sí. Ahora, este diccionario enciclopédico escolar, comprende también parte no solo de la historia de Honduras, sino que... Ese es un diccionario que tiene toda la historia del mundo, tiene toda la parte histórica de Honduras. Ahí están todos los departamentos, los municipios, los hombres relevantes de Honduras, personajes relevantes de Honduras, la química, la física, la biología, ahí está todo. Con eso, qué bien. Yo lo hice el libro pensando en que los maestros, especialmente los maestros de las áreas rural, no tienen acceso ni siquiera a los periódicos, entonces con eso ya pueden dar una clase más o menos medianamente orientada. ¿Y cuál es el costo de este diccionario? Eso vale como 1.800 lempiras. Este es más caro porque además tiene muchas más páginas. Es más completo. Y hay más de 1.000 páginas. Sí. Bueno, ya retornamos con nuestros invitados, Ramiro Colindres y Óscar Armando Valladares. En realidad el tiempo se nos consumió rápido por la cadena, pero sería bueno que tuviéramos otro programa, Óscar y Ramiro, para que pudiéramos hablar más de las cuestiones que están relacionadas, porque aquí está tu hijo, que nos puede hablar también sobre lo que es el concepto del libro digital, porque estos son muchachos, son la nueva generación que están involucrados precisamente en el sentido ese de... Ya retornamos con ustedes para que podamos hablar de eso. Bueno, ya estamos en la parte final del programa, pero no queremos desaprovechar la presencia de Ramiro Colindres, hijo, para que nos pueda decir hasta dónde están los alcances de la virtualidad que puede existir en los sistemas digitales de un libro, Ramiro. Pues actualmente nosotros estamos trabajando en un proyecto muy interesante sobre esto. Vamos a ofrecer todos los libros de Graficentro Editores digitalmente, y eso nos va a permitir facilitar mucho la educación a los niños, ya que, por ejemplo, podemos integrar links para que ellos puedan investigar más sobre algún tema, o si alguna palabra no la conocen, vamos a integrar ese diccionario que tiene usted en sus manos para que ellos puedan buscar cualquier definición de cualquier palabra que no entiendan. Ahora, para poder acceder a esa plataforma, ¿se tiene que comprar una licencia? ¿Cómo se hace, Ramiro? Lo vamos a hacer a través de una suscripción. De una suscripción. Sí, le vamos a vender a un precio muy económico a las escuelas el acceso al libro para todo el año, para que el estudiante pueda utilizarlo. Y nosotros también queremos proveerle, vamos a traer un equipo específicamente por si los alumnos no tienen alguna tableta, que ellos puedan acceder a una tableta de muy bajo costo y muy buena calidad. Qué bien. O sea que pueden tener una tableta ya con la suscripción. Exacto. Y la pueden utilizar para otros detalles. Para otras investigaciones, porque van a tener acceso a internet a través de Wi-Fi.
Y para el siguiente año también la misma tableta le sirve para toda la escuela. Ah, qué bien. Exacto, el les equipo ahorra no- una cantidad de dinero, especialmente a las escuelas públicas, que es lo que nos Claro. queremos ayudar a nosotros. Claro, qué bien. Pues los felicito, pues este es un proyecto que ya están dando. Ahorita vamos a empezar este año del 2017, empezamos con ese proyecto. Qué bien. Bueno, pues los felicito. Óscar, un mensaje para nuestros amigos televidentes. Muchas rapidito. gracias, Nahum, y esperamos vernos una próxima reunión Claro. para ampliar de repente algunos aspectos del Sí. libro, que realmente es un tema de palpitante interés, es decir, no pierde vigencia, y sobre todo en Honduras, que tendríamos que analizar distintos factores por qué no lee el hondureño. Bueno, Ramiro, ¿me puedo quedar con este de Comayagua? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta, ya está a la venta. Ahí en editorial. En Graficentro, En Graficentro. y ahorita luego va a estar en Comayagua a la venta en el Parque Central. Qué bueno. Sí, porque así la gente lo puede tomar como un brochure para cuando haga las visitas a los diferentes lugares, aunque tienen a los guías, pero pueden cerciorarse de las cosas que ya están escritas aquí. Documentarse más. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, Ramiro. Bueno, no, es Y un te lo placer. agradezco mucho porque sé que has estado con tu salud muy delicada, pero la invitación la aceptaste para estar aquí presente con nuestros amigos televidentes. Ramiro, Un gusto. gusto saludarte. Oscar Armando, Placer, Nahum. ha sido un Muchas placer. gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos visto y escuchado. Les invito el próximo lunes a la misma hora, siempre por la Televisión Educativa Nacional. Será hasta entonces, mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches, amigos.